El 20 de agosto de 1994 empezó como cualquier día normal para Frank Bryce. Este jardinero de 77 años, residente del pueblo de Pequeño Hangleton, en el norte de Inglaterra, hacía más de 50 años que se hacía cargo del mantenimiento de la mansión Riddle, una gran casona que en ese momento estaba deshabitada, pero que todavía conservaba su estilo señorial. Frank, como todas las mañanas, se levantó, se preparó una taza de té para desayunar y salió a hacer sus numerosos quehaceres de la jornada. Regar las plantas, podar los rosales, mantener el césped corto y en buen estado, entre muchas otras tareas. Frank pensó que iba a ser otro día más rutinario de verano trabajando en la mansión Riddle. Pero, como eventualmente descubriría, estaba muy, pero muy equivocado. Mi nombre es Andrómeda Prewett y esto es A Wizarding Crime Story, una división de Potterwatch Podcast. Episodio 1. Pequeño Hangleton. Estaba en la redacción del diario El Ojo Loco, terminando de escribir un artículo, cuando mi jefe, Percival, me llama. Prewett, tengo un trabajo para usted. Mire, salió este artículo en The Hangleton Post. Hombre de 77 años hallado muerto del susto. Fue en Pequeño Hangleton, un pueblito a 30 kilómetros de York. ¿Fue alguna vez? No importa. Se me va para allí inmediatamente y no vuelva hasta conseguir una buena historia, ¿entendió? El tren sale a las 2. Y ahí estaba yo, sentada en el vagón de un tren, yendo a otro pueblo olvidado por Dios, a conseguir la buena historia que Percival quería. Otra vez siendo la piba de ese hombre, en ese diario de porquería. Consígame esto, averígüeme aquello, vaya, venga, y no se olvide de prepararme un té. Estaba harta. Harta de ser yo la que hacía el trabajo duro, la que daba la cara en la averiguación de los hechos y que siempre fuesen historias intrascendentes, que pasan sin pena ni gloria. Pero, como me decía siempre en esos casos, 2 o 3 artículos más y voy a tener el dinero y la experiencia suficientes para mandar al diablo a Percival y poder cumplir mi sueño de escribir una novela policial. Sin embargo, mi bichito de la curiosidad interior estaba sacando la nariz y husmeando. Definitivamente había una historia ahí. ¿Cómo es que una persona se muere del susto? ¿Existe realmente eso de morir de miedo? ¿De qué demonios estaban hablando estos del Hangleton Post? Odiaba admitirlo, pero me estaba entusiasmando. En el viaje en tren me puse al día leyendo la nota en el Hangleton Post. Resulta que, la mañana del 22 de agosto de 1994, Frank Bryce, un anciano de 77 años, fue hallado muerto en el patio trasero de una casona solariega llamada por los vecinos la Mansión Riddle. Fue encontrado por un grupo de adolescentes locales a los que, sin importarles que fuese propiedad privada, les gustaba meterse en la mansión abandonada a pasar el rato. Encontraron su cadáver rígido, pero curiosamente en una extraña postura. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión de terror en su viejo rostro. Su cuerpo fue trasladado a la morgue local, donde los resultados de la autopsia determinaron que el cadáver no presentaba signos de violencia ni de enfermedad, ni siquiera de haber sufrido un paro cardíaco. El examen toxicológico tampoco arrojó ninguna pista. La policía estaba desconcertada y el pueblo conmocionado. Definitivamente, acá había una historia. 2 horas después, estaba llegando a la ciudad de York, y de ahí 1 hora en bus hasta Pequeño Hangleton. Era un pueblito precioso, tradicional, con su plaza, su iglesia, su monumento a los caídos, su bosquecito. El típico lugar en donde el tiempo parece detenerse. Pero también, en la parte más alta, dominando la vista del pueblo, y perfectamente visible desde todos los ángulos, hay una mansión enorme y señorial. Probablemente la famosa Mansión Riddle. Sabía por dónde empezar a preguntar. Percival decía siempre que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y por eso me dio un contacto, el inspector de la comisaría de Pequeño Hangleton, Charlie Bates. Lo llamé. Lo noté un poco hosco al señor, pero cuando le dije que llamaba de parte de Percival, accedió a darme una cita para el día siguiente en la comisaría misma. Mientras tanto, fui a buscar alojamiento e intentar que alguien me diera más detalles sobre este caso. No me resultó difícil. La dueña de la única posada del pueblo, la señora Molly Mason,
Estaba ansiosa por poner al día a los forasteros sobre este macabro evento. Era una mujer bajita, de rizado pelo rojizo, con alguna que otra cana y unos ojos chiquitos detrás de unos anteojos redondos. Me sonrió con amabilidad mientras me servía la cena. Si te soy sincera, a mí Frank Bryce me parecía un tipo raro, aunque yo la verdad no lo conocía tanto. Imagínate que llegué al pueblo hará unos 15 años, cuando compramos la posada con mi marido. Pero de todos modos, me daba mala espina cada vez que lo veía. El tipo no andaba mucho por el pueblo, pero cada vez que lo cruzaba, andaba siempre con cara de odioso, no saludaba, y hasta donde sé, él no tenía familia, ni amigos, ni gente cercana, vivía solo. A lo mejor, si no se llevaba bien con la gente del pueblo, quizás ofendió a alguien y por eso lo mataron. Sí, seguramente debió de ser así. Mucha gente no lo quería, por lo que pasó en la mansión Riddle. ¿Cómo que en la mansión Riddle? ¿Qué pasó ahí? Yo ni había nacido en esa época. Fue hace tanto, pero por lo que me contaron, en la mansión Riddle mataron a los dueños. Un crimen horrible. Y Frank, que ya era el jardinero de esa casa desde antes de esa época, estuvo preso por sospechoso de ese asesinato, aunque lo liberaron por falta de pruebas. Pero él siguió trabajando en la mansión para los siguientes dueños que tuvo la casa. Y ahí sigue, él muy cara dura. Yo que él me hubiese ido del pueblo de la vergüenza. Pero, ¿usted piensa que él fue el asesino de los Riddle? No sé si fue él, pero para mí algo sabe. Como te dije, era un tipo raro. Acá mucha gente del pueblo, los que lo conocen de esa época, siguen pensando que es él el asesino. Le conté a Molly que tengo una cita con el comisario el día siguiente, a lo que me responde. Ese no te va a contar nada. Te va a decir que todo es secreto de sumario y te va a hacer perder el tiempo. Al que tenés que ir a ver es al viejo Will, el ex comisario del pueblo. Ahora está retirado, pero por unos buenos tragos te va a contar un montón de cosas, ya que él fue parte de la investigación del asesinato de los Riddle. Haceme caso y anda a verlo. Ok, esto se estaba poniendo cada vez más interesante. Pasé en limpio los datos que tenía hasta ese momento. Frank Bryce estaba muerto. Muerto del horror. Con unos resultados de autopsia que confundían más de lo que aclaraban. Frank Bryce estuvo acusado de matar a los Riddle, los antiguos dueños de la mansión y la familia para la que él trabajaba, pero fue liberado por falta de pruebas. Frank Bryce siguió trabajando en la mansión hasta el momento de su propio asesinato. ¿Será que Frank pudo haber tenido algún enemigo que quiso incriminarlo? ¿Cómo puede ser que este hombre, acusado de matar a la familia, volvió al lugar del crimen y siguió trabajando ahí? ¿Será que el corazón del viejo Frank no aguantó la vergüenza de haber vivido tanto tiempo en ese lugar donde se habían cometido tales horribles actos, y los fantasmas del pasado vinieron a atormentarlo en una demencia senil no diagnosticada? Necesitaba respuestas. Había comenzado a entender un poco más el escenario en donde me encontraba, pero todavía no sabía dónde empezar a buscar sospechosos. Mientras escuchaba que empezaba a llover, llegué a la conclusión de que tendría que pedir ayuda a alguien más. Ese viejo comisario parecía prometedor. De todos modos, al día siguiente me acerqué a la comisaría para cumplir mi cita con el comisario Bates. No estaba allí. Me dijeron que lo podía encontrar en el cementerio del pueblo, dado que se estaba celebrando en ese momento el funeral de Frank Bryce. Entonces, me dirigí hacia allí. Tal vez podría entrevistar a alguno de los asistentes, si es que accedían a hablar conmigo sobre Frank. Al llegar al cementerio, en medio de una lluvia copiosa, comprobé que Molly tenía razón sobre Frank. No era un tipo de muchos amigos. Apenas unas 4 o 5 personas habían asistido al funeral, entre ellas el comisario Bates, a quien distinguí entre la gente, y lo abordé. Como Molly pronosticó, no me dio un solo dato. De manera muy poco amable, me dijo que había accedido a hablar conmigo por respeto a mi jefe, pero afirmó que él no estaba autorizado a darme información de ninguna índole, menos aún cuando el caso todavía estaba siendo investigado. Gracias por nada, comisario. Hubo alguien que se hacía notar entre los asistentes. Una señora de unos 70 años, alta y muy elegante. Iba vestido de negro, con un sombrero de ala ancha y anteojos de sol, a pesar de que estaba lloviendo. Se mantuvo apartada durante toda la ceremonia, sin hablar con nadie, y al finalizar, un Rolls Royce la estaba esperando a la salida, al que se subió, ayudada por un chofer.
¿Por qué una señora, aparentemente de la alta sociedad, estaba en el funeral de Frank? ¿Quién sería y qué relación tendría con él? Me estaba lamentando de no haber conseguido la nota con el comisario cuando un hombre se me acercó. Alto, canoso, con un corte militar, de nariz aguileña y mirada penetrante. Tenía toda la pinta de ser alguien que impone respeto. Yo a usted no le veo cara conocida del pueblo, así que debe ser la periodista de la que Molly Mason me habló. Soy Will Harfin, el ex comisario de la policía de este pueblo. Me invitó a tomar algo en el tradicional pub de Pequeño Hangleton, El Ahorcado, así que para allí nos encaminamos. Wilfred Harfin, alias el viejo Will, había trabajado en la comisaría de Pequeño Hangleton por más de 40 años. Toda una vida al servicio de la ley y el orden en el pueblo. Hacía unos 10 años que estaba retirado, pero me contó que 2 o 3 veces por semana se aparece por la comisaría a dar una mano en lo que necesiten. Ordenar y coser expedientes, hacer mandados varios y preparar el té. Y del caso de los Riddle se acordaba como si fuese ayer. Me intriga el por qué, 51 años después, el caso todavía perdura en la memoria de todos, acá. Mire, estamos en Pequeño Hangleton. Acá las cosas no se mueven como en la gran ciudad. Quizás ustedes en Londres estén acostumbrados a ver asesinatos día por medio, pero acá, que alguien se muera de causas naturales ya es noticia. Y ni hablar del triple asesinato de los más ricos del pueblo. Más aún, uno tan envuelto en incógnitas imposibles de resolver todavía hoy. ¿Y me podría contar cuáles serían esas incógnitas en el caso de los Riddle? Primero se caratuló la muerte de los Riddle como asesinato, sin embargo ninguno de ellos presentaba signos de agresión física. Los resultados de la autopsia en los 3 cuerpos no probaron la existencia de ningún veneno u otro tipo de sustancia que haya causado las muertes. Ni una sola evidencia se encontró, ni huellas dactilares, ni sangre, ni pólvora, absolutamente nada. Ajá, encontrados en las mismas condiciones que Frank. Me pregunté si Will sabrá de esto o será capaz de conectar estos puntos. Lo que más me impresionó en esa época, como oficial principiante que era, fue la expresión de terror que los 3 cuerpos compartían al ser encontrados esa mañana. Exceptuando ese detalle, estaban los 3 en perfecto estado de salud. Pero, ¿quién se horroriza tanto como para morir? ¿Y qué pudo haberlo causado en 3 personas en simultáneo? Un truco de Halloween adelantado, ¿no? Ok, pero ¿por qué los Riddle? Capaz alguien pudo haber tenido algo contra ellos, quizá cobrar alguna deuda. Mire, los Riddle no eran de hacerse querer, pero tampoco andaban creando enemigos a su paso. Se podría decir que eran la crema innata de la sociedad, aunque no eran de la nobleza, pero sí eran muy ricos y estaban bien relacionados. Eran amigos del alcalde, tenían contacto con los estratos más altos de la sociedad, aunque, pensándolo bien, nadie estaba más alto que los Riddle en Pequeño Hangleton. Se rumoreaba que hasta en York tenían tratos con los poderosos de allá. Eso lo sé porque la comisaría recibió unos cuantos llamados de gente de York queriendo novedades sobre cómo avanzaba la investigación. Sin embargo, los vecinos del pueblo no los apreciaban mucho, pero los respetaban, por supuesto. Aunque su hijo Tom era bastante engreído y su lengua afilada le trajo más de un problema con algún que otro vecino. ¿Y sus padres? ¿Cómo eran? Bueno, el padre, Thomas Riddle, era un tipo imponente y autoritario que manejaba los hilos de la familia con mano de hierro. Y su esposa Mary era una señora muy estricta y snob. Si no eras de su misma clase social, ni se dignaba hablar. Pero entonces, si medio pueblo los detestaba a ellos, ¿por qué incriminarlo a Frank, un jardinero tan fiel que siguió cuidando de la casa aún después de sus muertes? Porque fue el único sospechoso, ya que las puertas no habían sido forzadas. Y el único que tenía las llaves de la mansión era él. Tampoco encontramos ventanas rotas ni signos de entrada forzada. E incluso él mismo declaró haber estado en la mansión momentos antes de la cena para anunciarles a sus señores que había terminado con las labores del día y preguntarles si necesitaban algo más antes de retirarse. ¿Eso fue lo que les dijo Frank cuando le interrogaron? Sí, y nos juró y perjuró que él no era el asesino. Incluso afirmó haber visto a una persona sospechosa, un adolescente que él había visto esa misma tarde en los lindes del jardín mientras trabajaba, que se acercó a preguntarle si ahí vivía Tom Riddle. Frank, con su habitual mal carácter, le dijo que se fuera, pero a nosotros nos contó que a él
le llamó la atención porque ese chico de unos 15 o 16 años, alto, moreno y muy bien parecido, era la viva imagen de Tom Riddle hijo a esa edad. Cosa que era absurdo, ya que hasta donde sabemos, Tom Riddle no tenía hermanos, ni hijos, ni siquiera estaba casado. ¿Y si ese supuesto chico fuese algún hijo de Thomas padre con alguna posible amante? Lo investigamos, pero no encontramos que tuviese amante alguna. Y aunque Frank nos insistió, tampoco encontramos rastro de ningún chico ni nadie más lo vio. Pero, a ver, ¿solo por el hecho de tener las llaves de la mansión se lo llevaron preso? Sí, era demasiada la presión que estábamos sufriendo en ese momento. Como le dije, los poderosos de York, la gente del pueblo y la prensa, no solo local, sino de la región, empezaron a hablar de que no estábamos a la altura de semejante investigación, así que algo había que hacer. Pero lo dejaron ir. Claro que sí, y bastante rápido. A la luz de los resultados de la autopsia y el hecho de que no encontramos ni una sola huella digital suya en la escena del crimen, no teníamos nada de qué agarrarnos para incriminar a Frank y en realidad a nadie. Ninguno de nosotros había oído alguna vez que se pudiese matar a alguien del susto, así que lo dejamos ir. Sin embargo, el pobre Frank se llevó la peor parte, porque la gente seguía convencida de que Frank era culpable y la condena social fue brutal. Molly me contó que Frank no tenía muchos amigos. ¿Qué tenía la gente contra él? Yo no lo conocía tanto, pero en esa época él era un chico joven que recién había vuelto de la guerra, que de hecho quedó con secuelas. Estaba mal de una pierna y, como suele pasar con los ex soldados, no le gustaban las multitudes ni los ruidos fuertes. Estoy seguro de que jamás puso un pie en este bar ni en ningún otro. Era entendible que la gente no viera con buenos ojos a una persona así. Pero Frank volvió y siguió trabajando en la mansión, ¿no? Así es, Frank no se fue. Siguió con la frente bien alta trabajando en la mansión para sus sucesivos dueños a lo largo de los años. Pero el por qué no lo sé, ni lo sabremos nunca. Quizás es verdad que él no los mató y no tenía vergüenza ni culpa de volver a su trabajo, a pesar de haberse convertido en un paria para el pueblo. Otra hipótesis, menos probable aún, es que fue un cínico que no le importó quedarse impunemente en el lugar donde cometió esa atrocidad inexplicable. Me despedí de Will con un apretón de manos. Resultaba obvio que al final de su discurso, el ex policía estaba tratando de ordenar sus ideas, reflexionando en voz alta conmigo. Antes de cruzar la puerta de salida, algo me hizo dar vuelta y preguntarle: Will, ¿quién mató a Frank Bryce? La misma persona que mató a los Riddle. De eso no tengo dudas. Salí del bar con más preguntas que respuestas. Qué enredado se había vuelto el asunto. Vine por un muerto y terminé con 3 más. La misma expresión de horror. El mismo resultado de la autopsia, con 51 años de diferencia. Pensé, ¿quién querría matar a un viejo de 77 años? Frank no representaba ninguna amenaza para nadie. ¿Era el escurridizo asesino alguien que odiaba a Frank de aquellos tiempos y que había vuelto 51 años después a terminar con el único testigo que quedaba? O tal vez alguien del pueblo que odiaba a Frank, creía que era culpable y jamás le perdonó haber salido impune del crimen. Volví a la posada para cenar, mientras trataba de ordenar mi cabeza con todas estas preguntas. Y como siempre me ocurría, necesitaba algo dulce para calmar la creciente ansiedad. Llamé a Molly para pedirle un postre. Empezaba a desesperarme. La investigación se complicaba, las personas con las que había hablado me daban información que me confundía más y más. Estaba un poco perdida y no sabía cómo seguir. Me sentía como nadando en un océano de información de 1 centímetro de profundidad. ¿Cómo se suponía que iba a redactar el artículo? Percival no iba a estar contento de pagarme 3 días de estadía en el pueblo para escribir un artículo sobre las 4 muertes más famosas de la región y no tener nada nuevo que contar. No aportar nada nuevo a lo que ya se sabía. De todos modos, pensé, el contacto que él me dio, el comisario, no me había ayudado en nada. Entonces recordé a la señora elegante presente en el funeral de Frank. Le pregunté a Molly sobre esta mujer. La única persona que puede tener un auto con chofer en este pueblo solo puede ser la señorita Cecilia. ¿Cecilia? ¿Y quién es ella? La señorita Cecilia Collins. Si los Riddles fueron los más ricos en su época, entonces la familia Collins no se quedaba atrás. Ah, mirá, otra persona que conoció a los Riddle. Pero, ¿qué tipo de relación habrá tenido ella con Frank si fue al funeral?
La verdad que no tengo idea de si ella y Frank tienen algún tipo de trato, pero supongo que lo debe conocer de la época en que su familia y los Riddle eran amigos. Eran familias muy unidas. Hasta me llegó el comentario de que Cecilia y el joven Tom se iban a casar. Eso no me responde el por qué ella estaba en el funeral de Frank. Estaba clarísimo que tenía que intentar hablar con ella. Le pregunté a Molly dónde vivía y Molly me explicó cómo llegar. A la mañana siguiente, llegué a la casa de Cecilia Collins. Era una casa amplia, con un pórtico de estilo georgiano realmente precioso. Un mayordomo me abrió la puerta y me hizo pasar al recibidor. La señora Collins ingresó a la habitación con la majestuosidad de una reina, orgullosa y altiva. Me costó convencerla para que acceda a hablar conmigo, pero cuando le nombré a Frank, cambió de idea y me hizo pasar a su despacho, mientras le ordenaba al mayordomo que nos sirviera té. Yo la vi a usted ayer en el funeral de Frank. ¿Por qué fue? ¿De dónde lo conocía? Porque Frank Bryce trabajaba para mí. Yo soy la actual dueña de la mansión Riddle. Ah, sí. No sabía que la mansión Riddle fuese suya. No es algo que se comente por el pueblo. La casa fue cambiando de manos después de la muerte de los Riddle, pero la gente la siguió llamando la mansión Riddle. Como sabrá, la casa tiene su propia mística, pero ninguno de los anteriores dueños se preocupó por mantenerla como es debido. Y con los años fue cayendo en el abandono, la decadencia. Solo Frank Bryce demostró darle el respeto y los cuidados que la mansión se merecía. Por eso, hace un par de años atrás le hice una oferta al anterior dueño y aceptó venderla. Mantuve a Frank trabajando ahí, por supuesto. Usted no cree que él sea el asesino de los Riddle, ¿verdad? Por supuesto que no. Yo que lo conozco desde esos años, pude apreciar el respeto que Frank les tenía a los Riddle. No, es imposible que él sea el asesino. Antes de convertirme en la dueña de la casa, quise cerrar algunas etapas de mi vida y una de ellas fue mi relación con Tom Riddle. Me acerqué a Frank con la esperanza de que me cuente algunas cosas que necesitaba saber sobre Tom. Frank era muy reservado, pero perseveré, y en nuestras charlas llegué a conocerlo mejor que nadie en este pueblo. Me contó de su estrés posguerra, de todos los traumas con los que volvió, y cómo la jardinería le devolvía un poco la paz. El cariño que Frank le tenía a ese jardín y a los Riddle por darle ese trabajo que amaba. Puedo afirmar que una persona como él, con las cosas horribles que vivió en la guerra y cómo lo marcaron de por vida, era incapaz de matar. Era un buen hombre, por mucho que la gente del pueblo lo detestara. ¿Y los Riddle? ¿Usted cree que alguien pudo tener motivos para matarlos? Por lo que se cuenta en el pueblo, no mucha gente los apreciaba. Mire, la gente de este pueblo piensa que la vida es como las novelas de Agatha Christie, en las que el sospechoso siempre es el mayordomo. Además son unos prejuiciosos, siempre odiando al que es diferente, como los Riddle, como yo, como Frank. Los Riddle, aunque no pertenecían a la aristocracia de la región, eran una familia muy distinguida, de unos modales impecables, y Tom era todo un caballero. Cuando eran jóvenes me llevaba a cenar, a bailar, a pasear a caballo por el campo. ¡Oh, cómo extraño esos tiempos! Todo era tan simple. Y cuando le pidió mi mano a mi padre para casarse conmigo, fue el día más feliz de mi vida. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se casaron? Porque Tom me dejó. Estaba todo en marcha para casarnos en el verano de 1926, pero un mes antes del casamiento pasó lo peor. De un día para el otro, sin mediar palabras, ni conmigo, ni con sus padres, Tom se fue del pueblo. Yo con una tal Merope Gown, una roñosa que vivía en una casucha en el bosque vecino a sus terrenos, me rompió el corazón. No hay palabras que describan lo humillada que me sentí. Y el escándalo que fue en el pueblo, nadie lo podía creer. Recuerdo que mi padre estaba muy enojado con los Riddle, era muy amigo de Thomas padre, y a pesar de que nuestras familias fueron muy unidas en una época, la relación entre los Riddle y los Collins se rompió para siempre.
aunque me enteré que para los padres de Tom también fue terrible la vergüenza que pasaron, y supe que hasta lo fueron a buscar. Le rogaron para que vuelva, pero no hubo forma de convencerlo. Pero si Tom eventualmente volvió a Pequeño Hangleton. Sí, así es. Aproximadamente 1 año y medio después de haber huido, volvió. Tan repentinamente como se fue, aunque volvió solo, sin esa chica. Hubo quien maliciosamente lo acusó de haber dejado a esa mujer sola y para peor embarazada, pero él lo negó todo. De todas maneras, Tom ya no era el mismo. Había cambiado. Ya no era el Tom orgulloso y desenvuelto del que me enamoré. Estaba débil y tembloroso, se sentía como perseguido. Pero no le quiso contar a nadie la razón por la que había huido con esa chica tan distinta a él. Tampoco quiso contar por qué volvió. ¿Y usted qué hizo en los años que siguieron? Como se podrá imaginar, yo estaba muy dolida con él por lo que había pasado. Por eso no volví a hablar con él hasta años más tarde. Y fue pasando el tiempo, me fui a Londres a estudiar y ahí conocí a mi marido, me casé, pero de vez en cuando volvía al pueblo a visitar a mi familia. Ahí me fui enterando de que Tom de a poco volvía a ser el que era. Se volcó en los negocios de la familia y se fue volviendo un empresario poderoso como su padre. Y a pesar de que todavía seguía siendo el soltero más codiciado del condado, nunca se casó. Siguió viviendo con sus padres en la mansión, haciéndose cargo de las finanzas familiares, hasta ese terrible día de agosto de 1943, en el que me enteré de su asesinato. Y fue tan triste. Tom habrá sido lo que fue, pero no se merecía morir así, ni tampoco sus padres. Me llama la atención esto que usted me cuenta sobre la tal Merope Gaunt. ¿Sabe algo sobre ella o sobre su familia? La verdad no sé mucho sobre ellos, solo sé que estaban en el padre con sus hijos y que vivían en una casucha en el bosque que está en los lindes del pueblo. No se los veía mucho, pero decían que el viejo Gaunt era un viejo vagabundo. Nunca supe a qué se dedicaba. Según se decía, todos ellos estaban locos y el hijo era el peor de todos. Una familia horrible. Todavía no entiendo cómo Tom pudo cambiarme a mí por una chica como esa. ¿Y cómo es que Tom llegó a conocerla, si eran de mundos tan distintos? Desconozco cómo llegó a darse esa situación, pero recuerdo que una vez estábamos paseando con Tom por el bosque y pasamos por enfrente de la casita. Que más que casita era una posilga, que tenía una serpiente muerta clavada en la puerta. ¡Un horror! De repente empezó a salir gente corriendo del interior de la casa. Salió un hombre huyendo con un palo de madera en la mano y lo perseguía el hijo de los Gaunt con un cuchillo, y el viejo Gaunt estaba gritando como un loco desde la puerta, y ahí fue cuando la vimos a esta chica, asomándose a la puerta como con timidez. Era la viva imagen de la fealdad. Apenas unos días después de esa escena lamentable, Tom se fue con ella. Muy raro todo. Es imposible para mí entender cómo Tom Riddle se fue con esa criatura espantosa, si no se conocían de nada. Dudo que haya sido amor a primera vista, quizá una hada madrina la convirtió en Cenicienta. Se ve que el hechizo no duró mucho. Duró demasiado para mi gusto. ¿Y usted cree que tal vez los Gaunt pudieron haber tenido algo que ver con el asesinato de los Riddle? La policía barajó esa posibilidad, pero la realidad es que a ninguno de ellos se los volvió a ver por el pueblo desde que Tom huyó con la chica. Se los investigó, pero no se encontró rastro de ellos. También registraron la casa y no encontraron evidencia alguna de arma asesina ni de nada. ¿Y por qué no los siguieron buscando para interrogarlos? Por el mismo motivo por el que se dejó libre a Frank, porque no había nada que sostenga el caso en contra de alguien. Según lo que nos contaron los policías para el expediente, los Riddle murieron del susto. Si es que puede suceder tal cosa. Así que la identidad del asesino de los Riddle quedó en la nada. Estaba cada vez más frustrada. Sentía que todos los caminos llevaban al mismo lugar, y ese lugar era la nada misma. Cecilia debió notar mi expresión, porque agregó:
Tranquila, comprendo que se sienta perdida, señorita. Yo, al igual que muchos de este pueblo, le hemos dedicado muchas horas de reflexión a esta historia. A lo largo de los años pensé muchas veces en lo que Frank me contó sobre cómo acontecieron los hechos de ese día. Frank trabajó en el jardín toda la tarde y luego de terminar la jornada fue a pasar reporte a los Riddle, ya que a Tom padre le gustaba saber los progresos de sus empleados al finalizar el día. Frank dejó a la familia a punto de cenar y se retiró a su casita en los límites de la propiedad para descansar. Según él, no hubo más eventos hasta la siguiente mañana, cuando las empleadas de servicio comenzaron su jornada en el interior de la mansión y encontraron a los 3 Riddle tendidos en el suelo con la ropa que usaron para cenar la noche anterior. Cecilia de pronto pareció recordar algo. Hay algo más que Frank me confesó, que el día anterior a los asesinatos, mientras trabajaba en el jardín, vio en los lindes de los terrenos a un adolescente desconocido. Sí, un chico que le preguntó si esa era la casa de los Riddle. Eso ya me lo contó el viejo Will. Alguien que parecía ser idéntico a Tom de joven. ¿De verdad? Frank nunca me dijo del parecido del joven con Tom. Cecilia abrió bien grande los ojos. Entonces, los rumores del pueblo eran ciertos. Sí dejó a la mujer y ella estaba embarazada. Me mintió. A mí me dijo que ella lo había engatusado y al verlo tan traumado y en shock le creí. Resultó que abandonó a su suerte una mujer embarazada y volvió a su casa como si nada. Las fechas coinciden. Entonces, ahí está. El hijo volvió 17 años después para vengarse del padre que lo abandonó. El chico descubrió que ahí vivía su padre y decidió hacerle pagar el haberlo abandonado. Y Frank mismo le confirmó a ese chico que ahí vivían los Riddle, su padre y la familia de su padre. Pero ¿cómo los mató? Me despedí de Cecilia sin dejar de agradecerle toda su ayuda. Deambulé por las calles mientras iba reflexionando sobre todo lo que acababa de escuchar. Y como siempre, la mansión de los Riddle estaba a la vista, imponente sobre todo el pueblo. No me costó nada llegar hasta allá. Recorrí con la mirada los terrenos de la mansión, que estaba cayendo en el abandono, pese a los cuidados de Frank y el empeño de Cecilia en mantenerla en condiciones. Ahí estaba la casita de Frank, a donde nunca más iba a volver el veterano jardinero que tantos años había vivido allí. Mi mirada siguió hacia el bosque detrás de la casa, buscando dónde, según Cecilia, estaba el sendero que llevaba a la casa de los Gaunt. Decidí ir para allá. Necesitaba verla. Necesitaba ver el lugar donde empezó todo. Mientras me internaba en el bosque, me iba imaginando el titular con el que iba a publicar la historia. Se resuelve misterio de hace 51 años atrás. Joven rico muere junto con sus padres asesinados por el hijo que abandonó antes de nacer. Primera plana seguro. Sin embargo, aún quedaba pendiente la cuestión de Frank Bryce. ¿Será que después de todos estos años, el chico volvió para eliminar el último cabo suelto que quedaba sobre los asesinatos? Porque, según Will y Cecilia, el chico había hablado con Frank para confirmar que esa era la casa de los Riddle. Y ya que el asesino tenía motivos para matar a los Riddle, y aunque era obvio que su captura era imposible por falta de pruebas, decidió completar su trabajo eliminando a la única persona que sabía que había estado ahí. Quizás, confiando en su antiguo método de matar, lo replicó con Frank, años después. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo este chico mató a los Riddle y a Frank? Ya que, como es sabido, nadie se muere del susto. Quizás con alguna especie de químico o de veneno que se vuelve indetectable luego de unas horas, que confunde los sentidos, que genera miedo antes de llegar al efecto fatal. Pero, por otro lado, pensaba, ¿de verdad quiero publicar el artículo? Porque, a decir verdad, esa era una historia digna de ser publicada en una novela, más que en los titulares de un diario. Era la historia de una familia maldita, de una saga familiar, del pecado de un padre que años después su hijo le hace pagar, en venganza por su madre abandonada. Podría incluso añadir ribetes sobrenaturales a la trama, ¿por qué no? Sentía cada vez más que tenía que animarme a ser la escritora que siempre había soñado ser, y escribir la novela de una buena vez por todas. Al diablo con Percival y el diario. Iba a cumplir mi sueño.
Llegué a la cabaña. Era tal cual me había contado Cecilia, una casucha en lamentable estado de abandono. Me costaba creer que alguna vez ese lugar había sido el hogar de una familia. Estaba cubierta por la maleza, tenía incluso árboles que habían logrado atravesar los cimientos para seguir creciendo. Todavía estaba clavada en la entrada la serpiente muerta que describió Cecilia en su relato, como guardiana de una antesala del horror. Atravesé la puerta, ingresando a una estancia pequeña, con una mesa destartalada y un arrumbado sillón. Empecé a caminar por la sala y sin darme cuenta, pisé una tabla suelta del piso de madera. Caí a lo que parecía ser un sótano oculto debajo de la cocina. Debí haber caído mal, ya que sentí un gran dolor en la pierna derecha. No pude ver mucho, pero a través del agujero por el que me caí, penetraba un rayo de luz, que iluminaba una polvorienta caja de madera. Me dio curiosidad y decidí abrirla. Dentro de ella, encontré un anillo oxidado, con una piedra negra engarzada. La piedra tenía grabados unos símbolos extraños, que estaban desgastados. Un círculo, una línea recta y un triángulo estrecho. Escuché pasos ingresando a la casa y sin pensar, grité pidiendo ayuda para salir. Por el agujero se asomó la cabeza de un anciano alto, barbudo y con anteojos de media luna. El señor, muy amablemente, me preguntó si estaba bien y pareció darse cuenta de que tenía la pierna herida. Extendió su brazo y me ayudó a salir, sin olvidarme de llevarme la caja de madera. Al verlo más de cerca al señor, me llamó la atención su vestimenta. Tenía puesto como una especie de vestido largo hasta los pies y grueso, de color morado, con estampa de estrellas. ¿De qué circo habrá salido este hombre? Sin embargo, mi instinto me dijo que este señor era de confianza, que no tenía intenciones de hacerme daño. No tuve tiempo de seguir observándolo porque me atravesó un ramalazo de dolor en mi pierna herida. El hombre me hizo sentar en el sillón y al tiempo que sentía una presión sobre la herida, lo escuché murmurar unas palabras ininteligibles y de pronto el dolor estaba cediendo. Ahí es cuando noté que el anciano tenía en sus manos la caja que yo había encontrado en el sótano. Estaba por pedirle que me la devuelva, que yo la encontré primero, cuando entonces el hombre levantó una rama de madera con nudos y lo escuché gritar, dedicándome una sonrisa reconfortante. Obliviate. Este episodio fue producido como parte del trabajo final de la Diplomatura en Podcast de la Universidad Nacional de Rafaela, cohorte 2024. El guión fue escrito por mí, el montaje y la mezcla sonora fueron realizados por Cristian Marchetti. La narración principal fue hecha por mí, y las voces de Percival y de Albus Dumbledore fueron hechas por Cristian Marchetti. Los actores que prestaron sus voces para los personajes son, como Will Horfin, el señor Diego Mauricio Jacquier. Como Cecilia Collins, la señora María Valeria Coronel. Como Molly Mason, la señora Mónica Moyano. Muchas gracias por darles vida a estos personajes. Mi nombre es Emil Cerrisi, gracias por escuchar.